que este movimiento tiene cierta simpatía hasta que cuando ellos empiezan a exponer su tesis, dentro de su tesis dice, y esto de servir al ejército con nosotros no va, y esto de ir a guerra con nosotros no va, porque en aquel tiempo, yo no sé si ustedes recuerdan que Carlos V quería acabar con Lutero, pero cada vez que quería acabar con Lutero tenía un problema de invasión de turcos, y cuando veía que los turcos se le querían meter a Alemania, entonces hacía alianza con los luteranos para pelear contra los turcos. Y estos cristianos anabaptistas decían, oye, pero ¿y qué clase de cristianos son estos que se prestan para ir a la guerra a pelear y a matar? Pues nosotros no. Nosotros nos circunscribimos al sermón del monte. Al que te da en el lado derecho, dale el izquierdo. Y al que te quita la cota, dale la capa. Y ya sencillamente, pues ellos empezaron a propugnar esta posición, esta doctrina. Y desde luego, primero las diferencias eran de índole teológica, pero cuando promulgan esta doctrina, entonces ahora la diferencia es de índole institucional. Porque desde luego, si hay una religión que empieza a promover la no violencia y el que nadie se preste para ser parte del ejército, pues el Estado empieza a ver ese movimiento como un movimiento subversivo, que va a pretender desestabilizar ¿qué? El orden, porque el orden de los pueblos, indistintamente sean república, indistintamente sean capitalistas, indistintamente sean lo que sean, el orden de los pueblos está garantizado por su ejército. Entonces, si hay una fe que promueve que no exista ejército, entonces esto está mal. Y claro, los anabaptistas empiezan a ver que el gobierno de Suiza hace resistencia contra su posición. Claro, los cristianos reformados luteranos y los católicos, cuando ven que los anabaptistas tienen esta posición y el Estado ha asumido una posición en contra de ellos porque afecta al Estado, entonces ellos avalan al Estado. Y en ese momento, tantos evangélicos luteranos como evangélicos, como católicos, cristianos católicos, ambos se juntan para caerle encima a los anabaptistas. Y desde luego, los historiadores dicen que la persecución y muerte que vivieron los cristianos anabaptistas es comparado y probablemente es superado a la experiencia de persecución y muerte que vivieron los cristianos del siglo I, del siglo II y del siglo III. Eso quiere decir, por un lado, que el movimiento anabaptista cobró una fuerza extraordinaria en Europa occidental, pero también quiere decir que como resultado de esa fuerza fueron masacrados. Ahora, también dijimos que esa primera generación de anabaptistas, que prácticamente fueron asesinados, surgió una segunda generación, y que esta segunda generación de anabaptistas, ellos dijeron, nosotros estamos de acuerdo con todo esto, pero aquí tenemos que tomar las armas contra los herejes. Y se rebelaron entonces tanto contra los católicos, contra los cristianos católicos y contra los cristianos evangélicos, y contra el Estado. Y desde luego volvieron nuevo a ser masacrados. Hasta que finalmente señalamos que surgió un tercer movimiento de anabaptistas, que es el movimiento que se conoce y que todavía al día de hoy existe, un movimiento hermoso, un movimiento muy respetado, y un movimiento que finalmente tuvo que salir de Europa Occidental y que empezó a establecer sus raíces tanto en Estados Unidos como en Rusia, como en Centro y Suramérica, que es el movimiento de nuestros hermanos menonitas. Ese es el origen de la iglesia menonita al día de hoy. En Puerto Rico, sí, tanto en Aybonito como en el área metropolitana, como en distintas partes de la isla de Puerto Rico, hay movimientos menonitas. De hecho, me estaban diciendo ahorita que el fundador de Funeraria Tere,
obviamente los que conocen la filosofía de la funeraria Eret, es una filosofía cooperativista sin fines de lucro, donde las ganancias obtenidas a fin de año son repartidas a instituciones benéficas. Y eso es parte precisamente de la filosofía menonita. Ellos funcionan así. Y también me informaron que el fundador de Torricos, ¿verdad? En Puerto Rico también, que se creó como un movimiento cooperativista, y muchos de los movimientos cooperativistas que existen en Puerto Rico vienen precisamente como consecuencia de ese pensamiento de la iglesia menonita. Hoy dijimos que íbamos entonces a hablar un poquito de nuestro amigo Juan Calvino. Juan Calvino, que sin lugar a duda, si estuviera vivo hoy, se sorprendería, ¿verdad?, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha especulado, de todo lo que se ha planteado, de su persona y de su pensamiento. Hay algo que en honor a la verdad hay que decir de Juan Calvino, y es que Juan Calvino es un prodigio, es un pensador sobresaliente, es un extraordinario intelectual, y desde luego quien conoce su teología, aun cuando puede discrepar de ella, tiene que reconocer su nivel intelectual, su capacidad teológica, y tiene que conocer esa tendencia, ese buen sentir, ese buen olor de teólogo para poder identificar conceptos y definirlos. Yo he escuchado mucha gente hablando mal de las doctrinas de Juan Calvino, y desde luego yo cuando los escucho prefiero comenzar con una pregunta que es muy simple, y es: ¿cuánto has leído de él? Y me sorprende que la cantidad de gente que habla mal de Juan Calvino no se ha leído ni una sola página. Es más, he conocido gente que habla mal de Juan Calvino, habla mal del calvinismo, pero cuando predican son calvinistas. Y digo, yo no entiendo esto. Yo he escuchado predicadores que han predicado 1 hora en contra del calvinismo, y cuando terminan de predicar, sencillamente dicen: Dios me muestra que aquí hay 50 personas que se van a convertir hoy. Pues si Dios le mostró que hay 50 personas, quiere decir entonces que creen en la predestinación. Y digo, mira qué gracioso, predicaron en contra de Calvino y a la larga practican el calvinismo. Pues obviamente esto es como todos los motines, que hay gente que ve a unos gritando y ellos se unen al grito, pero todavía no saben por qué se está gritando. Así sucede también dentro del campo teológico. No podemos negar que Calvino está considerado indistintamente por quien sea como un extraordinario teólogo protestante del siglo XVI, cuyas aportaciones teológicas todavía son vigentes al día de hoy. Fue un pensador muy cuidadoso, y desde luego, pues aun cuando él no tenía ninguna intención de ser reformador, dio un sentido de coherencia al pensamiento reformador del protestantismo, porque los protestantes eran protestantes más bien sujetados a la postura de Lutero, de sus tesis, pero no desarrollaban pensamiento teológico, no analizaban la doctrina bíblica, simplemente pues decían: sí, estamos en contra de la Iglesia Católica por estas y estas razones, pero por lo general siempre se esgrimían las mismas. Porque le prohíben a los curas casarse, pero sin embargo tienen hijos, porque le prohíben a los curas tener esposas, pero el Papa ha nombrado inclusive hijos a posiciones. O sea, siempre estaban
que no eran